Llegué a casa y ya habían cambiado la cerradura. Mi hijo me gritó: «Ahora vives en la calle con tu perro. Me voy a vivir con mi esposa y mi suegra». Sentí que el mundo se detenía mientras las palabras de Rodrigo me golpeaban como bofetadas. El bolso con los medicamentos de Lobo resbaló de mis manos, cayendo al suelo con un ruido sordo que pareció marcar el fin de mi vida como la conocía. Mi nombre es Isabel Fuentes, tengo 58 años y jamás imaginé que a esta altura de mi vida estaría contándoles cómo me convertí en una mujer sin hogar en las calles de Buenos Aires. El día que cambió todo era un martes común. Había llevado a Lobo, mi pastor andino de 6 años, al veterinario para su chequeo mensual. Su artritis empezaba a molestarle, pero el doctor nos había recetado unos antiinflamatorios que parecían funcionar bien. Recuerdo que pensé en preparar un guiso de lentejas esa noche, algo caliente que nos reconfortara a ambos. La lluvia comenzaba a caer cuando doblamos la esquina de nuestra calle. Lobo caminando lentamente a mi lado, como siempre. Nuestra casa, una construcción antigua de 2 plantas en el barrio San Telmo, se veía igual que siempre desde fuera. Las bugambillas, que planté hace 15 años, seguían trepando por la fachada, sus flores moradas destacando contra la pintura blanca desconchada que siempre prometía arreglar el próximo verano. Fue al meter la llave en la cerradura cuando supe que algo andaba mal. No encajaba. Pensé que me había equivocado, que quizás en mi distracción había agarrado las llaves viejas. Intenté de nuevo. Nada. Toqué el timbre. Silencio. Golpeé la puerta con los nudillos, luego con la palma abierta, finalmente con el puño cerrado. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. Entonces escuché pasos en el interior, pesados, decididos. No eran los de mi hijo, que siempre caminaba con ligereza. Reconocí esos pasos. Eran de mi nuera, Valentina. «¿Quién es?», preguntó como si no supiera perfectamente quién golpeaba su propia puerta. «Valentina, soy yo, Isabel. La cerradura. Algo pasa con la cerradura». El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Luego, la ventana del segundo piso se abrió. No era Valentina quien se asomó, sino Rodrigo, mi hijo al que amamanté cuando era un bebé, al que cuidé durante fiebres nocturnas, al que enseñé a andar en bicicleta. Me miraba ahora con ojos fríos, irreconocibles. «Mamá, las cosas han cambiado», dijo con una voz que no parecía la suya. «Valentina, mi madre y yo necesitamos más espacio. Hemos decidido que es mejor así». No entendía. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba oyendo. «¿De qué hablas, hijo? Abre la puerta, por favor. Está lloviendo y Lobo necesita tomar su medicina». Entonces lo vi. Detrás de él apareció doña Pilar, mi suegra, con una sonrisa que nunca olvidaré. Puso una mano sobre el hombro de mi hijo, como quien coloca un sello de propiedad. «Rodrigo, díselo de una vez», ordenó, y entonces llegaron las palabras que marcarían el comienzo de mi odisea. «Ahora vives en la calle con tu perro. Me voy a vivir con mi esposa y mi suegra». La lluvia arreciaba, empapando mi abrigo delgado, pero apenas la sentía. Lobo gimió a mi lado, quizás entendiendo mejor que yo lo que estaba sucediendo. «Rodrigo, no puedes hacer esto. Esta casa ha sido mi hogar durante 30 años. Yo te crié aquí. Tu padre y yo. Mi padre se fue porque nunca fuiste suficiente para él», me interrumpió con crueldad. «Y ahora entiendo por qué. Siempre has sido débil, siempre dependiendo de otros, pues ahora depende de ti misma». Doña Pilar sonrió con más amplitud. Valentina apareció a su lado, su rostro una máscara de falsa compasión. «Isabel, lo siento, pero es lo mejor para todos. Necesitamos espacio para nuestra familia, para nuestra verdadera familia». Recuerdo que me quedé allí, bajo la lluvia, durante lo que parecieron horas. Golpeé la puerta hasta que mis manos dolieron. Grité hasta que mi voz se convirtió en un susurro ronco. Los vecinos comenzaron a asomarse, algunos con curiosidad, otros con genuina preocupación, pero nadie intervino. Nadie se atrevió a enfrentarse a la situación. ¿Y quién podría culparlos? Era un asunto familiar, después de todo. Francisco, mi vecino de al lado, finalmente se acercó con un paraguas. «Isabel, ven a mi casa. Puedes quedarte esta noche mientras arreglas las cosas con tu hijo». Pero algo dentro de mí se había roto, o quizás algo se había endurecido. Rechacé su oferta con un gesto.
no quería su lástima, no en ese momento cuando mi dignidad era lo único que me quedaba. Gracias, Francisco, pero estaremos bien, le dije, acariciando el pelaje empapado de Lobo, con las pocas cosas que tenía conmigo, mi bolso, los medicamentos de Lobo, un paraguas roto y la ropa que llevaba puesta. Emprendí camino hacia ninguna parte. Mi mente estaba en blanco. No podía pensar en el mañana, ni siquiera en las próximas horas. Solo podía poner un pie delante del otro, con Lobo caminando fielmente a mi lado, ocasionalmente mirándome con esos ojos marrones llenos de una confianza que yo no sentía merecer. Esa primera noche dormimos en la Plaza de Mayo, bajo la protección parcial de un banco y un árbol frondoso. Abracé a Lobo contra mi pecho, tanto para darle calor como para recibirlo. Él lamió mis lágrimas en silencio, sin juzgar, sin preguntar, simplemente estando allí. Al amanecer, la realidad de mi situación me golpeó con toda su fuerza. No tenía hogar, no tenía casi dinero, no tenía ropa para cambiarme. Solo tenía a Lobo y la certeza de que, de alguna manera, debía encontrar la forma de seguir adelante. Durante esos primeros días, vagamos por las calles de Buenos Aires como fantasmas. Yo, que siempre había sido una mujer orgullosa, ahora agachaba la cabeza cuando veía a alguien que podría reconocerme. Me escondía en baños públicos para lavarme como podía. Compartía con Lobo el pan duro que compraba, con las pocas monedas que tenía, o que eventualmente comencé a recibir de extraños compasivos. Lo peor no era el hambre ni siquiera el frío. Lo peor era la sensación de invisibilidad, la forma en que la gente desviaba la mirada al pasar junto a nosotros, como si nuestra existencia fuera una mancha en el paisaje urbano que preferían ignorar. Pero Lobo nunca dejó de mirarme a los ojos. Para él, yo seguía siendo su mundo entero, sin importar que ahora ese mundo cupiera en una mochila desgastada. Cada noche, mientras buscábamos un lugar seguro para dormir, le hablaba a Lobo sobre cómo sería nuestro futuro. Le prometía un jardín donde pudiera correr, comida caliente, un lugar seco, promesas que no sabía cómo cumplir, pero que necesitaba pronunciar en voz alta para no perder la esperanza. Cuando la artritis de Lobo empeoró debido a las noches húmedas, supe que tenía que hacer algo. No podía permitir que él sufriera por la crueldad de mi hijo. Fue entonces cuando, desesperada, entré al restaurante El Rincón, no para pedir comida, sino para resguardarnos de la tormenta que amenazaba esa tarde. La primera noche en la calle fue la más difícil de toda mi vida. Cuando salí del Rincón, después que Luisa me dijera que no podía quedarme con un perro tan grande dentro del local, la oscuridad ya había caído sobre Buenos Aires. Lobo caminaba pegado a mi pierna, como si entendiera que ahora era él quien debía protegerme. Su pelaje gris estaba opaco por la suciedad acumulada de varios días sin un baño adecuado. Llegamos a la Plaza de Mayo casi por instinto. Había suficientes bancos, algunos árboles que ofrecían cierta protección y, lo más importante, luces. Una mujer sola en las calles de la ciudad tiene mucho que temer cuando cae la noche. Me senté en un banco alejado, intentando hacerme invisible para los pocos transeúntes que aún circulaban a esa hora. «Estaremos bien, Lobo», le susurré, mientras acomodaba mi bolso como almohada improvisada. Él me miró con esos ojos marrones que parecían entender más de lo que cualquier humano podría. Se recostó junto a mí, apoyando su cabeza sobre mis piernas, ofreciéndome su calor. El frío se colaba por mi abrigo delgado, un abrigo que nunca fue pensado para noches a la intemperie. Los ruidos de la ciudad me sobresaltaban constantemente. Botellas rompiéndose a lo lejos, gritos ocasionales, sirenas. Cada sonido era una amenaza potencial en mi nueva realidad. No dormí esa noche. Nadie duerme realmente su primera noche en la calle. Solo entras en un estado de alerta permanente, donde tu cuerpo descansa a intervalos mientras tu mente sigue vigilante. Amanecí con ojeras profundas y un dolor punzante en la espalda. La humedad había empeorado la artritis de Lobo, quien se levantó con dificultad, cojeando más de lo habitual. Revisé mis pertenencias. Tenía 370 pesos en la cartera, las llaves que ya no servían para nada, mi identificación, una tarjeta de crédito casi al límite y los medicamentos de Lobo. Calculé mentalmente. Con ese dinero podría comprar comida para Lobo durante 3 o 4 días
Sí, era muy cuidadosa. Y después, no tenía respuestas. Mi estómago rugía, pero decidí ignorarlo. Primero Lobo, después yo. Siempre había sido así, incluso cuando vivíamos bajo techo. Me dirigí a una panadería cercana y compré el pan más barato que encontré. El dependiente me miró con sospecha, o quizás con lástima. Ya no podía distinguir entre ambas. ¿Tiene agua que pueda darme?, pregunté con una voz que intentaba sonar normal, cotidiana. Solo para llevar, respondió, entregándome un vaso de plástico lleno hasta el borde. Sentados en el mismo banco de la noche anterior, compartí el pan con Lobo. Él comió con avidez, pero yo apenas podía tragar. No era solo hambre física, era una sensación de vacío que se extendía más allá de mi estómago. Un vacío donde antes había estado la certeza de un hogar, de una familia, de un lugar en el mundo. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Rodrigo?, murmuré, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Lobo levantó la cabeza, alerta a mi cambio de ánimo, y lamió mi mano como consuelo. Rodrigo, mi único hijo, el niño al que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años, el adolescente rebelde que, a pesar de todo, siempre volvía a casa, el joven que me abrazaba en los días festivos, diciéndome, eres la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo cambió? ¿Fue gradual o de repente? Fue cuando conoció a Valentina, con su belleza calculada y su ambición apenas disimulada. Recordé el día que la trajo a casa por primera vez. Mamá, ella es especial, me había dicho con ojos brillantes, y yo, queriendo solo su felicidad, la recibí con los brazos abiertos. Preparé mi mejor comida, saqué las copas buenas, incluso compré flores para la mesa. Valentina sonrió toda la noche, pero sus ojos nunca lo hicieron. Debía haberlo notado entonces. Y luego llegó doña Pilar, la madre de Valentina. Desde el primer momento dejó claro que nuestra casa no era suficientemente buena para su hija. Es encantadora, pero tan pequeña, decía, recorriendo las habitaciones con mirada crítica. Valentina siempre ha vivido en espacios más amplios. Cada comentario era un pequeño corte, una diminuta herida que fue acumulándose con el tiempo. No me di cuenta de cómo Rodrigo comenzó a verme a través de los ojos de ellas, cómo mi sencillez se convirtió en pobreza, mi calidez en debilidad, mi hogar en un premio a conquistar. Un grupo de escolares pasó riendo cerca de nuestro banco, devolviéndome al presente. Me limpié las lágrimas rápidamente. La vergüenza era un lujo que ya no podía permitirme, pero el orgullo era lo único que me quedaba. Vamos, Lobo, debemos movernos. Caminamos sin rumbo durante horas. Evité las calles cercanas a nuestra antigua casa. No soportaría ver a Valentina saliendo a hacer compras, o a doña Pilar regando mis plantas como si siempre hubieran sido suyas. En vez de eso, nos dirigimos hacia barrios que no frecuentaba, donde nadie pudiera reconocerme. Para el tercer día, mi rutina ya estaba establecida. Despertaba al amanecer, recogía nuestras escasas pertenencias y buscábamos un baño público donde pudiera asearme mínimamente. Luego compraba algo de comer para Lobo, racionando cuidadosamente nuestros menguantes recursos. El resto del día lo pasábamos caminando, sentándonos ocasionalmente en parques, evitando las miradas de lástima o desprecio. Las noches eran lo peor. Aunque había descubierto que el Parque Palermo ofrecía mejores refugios que la Plaza de Mayo, seguía sin poder dormir profundamente. El miedo era un compañero constante. Miedo a ser robada, a ser atacada, a que alguien quisiera hacerle daño a Lobo. Una noche, cerca de cumplir una semana en la calle, la lluvia nos sorprendió sin refugio. Corrimos bajo la cornisa de un edificio, pero ya estábamos empapados. Lobo temblaba violentamente y yo no estaba mucho mejor. Fue entonces cuando vi las luces de la estación de servicio al otro lado de la calle. Vamos, amigo, solo será esta noche, le prometí, aunque sabía que estaba rompiendo mi propia regla de no buscar refugio en establecimientos donde pudieran echarnos. El empleado nos miró con suspicacia cuando entramos, pero no dijo nada. Me compré un café con las últimas monedas que me quedaban, ganando así el derecho a ocupar una mesa. Lobo se acurrucó bajo ella, intentando hacerse invisible. Allí conocí a María, una mujer de unos 60 años que, como descubrí, llevaba 3 años viviendo en la calle. Se acercó a mi mesa sin pedir permiso y se sentó frente a mí.
Es tu primera semana, ¿verdad? Preguntó sin preámbulos. Asentí, demasiado sorprendida para hablar. Se nota. Todavía tienes esa mirada de incredulidad. Sacó de su bolso un pedazo de pan y lo dejó sobre la mesa. Come. El perro ya comió, ¿no? Te vi darle tu parte esta mañana en el parque. No puedo aceptarlo, respondí, aunque mi estómago rugió traicioneramente. No es caridad, dijo con firmeza. Es supervivencia. Hoy yo tengo y tú no. Mañana puede ser al revés. Esa noche María me enseñó más sobre vivir en la calle que lo que hubiera aprendido en meses por mi cuenta. Me habló de los refugios que aceptaban mascotas, muy pocos, y de los que no. Me explicó cuáles eran las zonas seguras para dormir y cuáles debía evitar a toda costa. Me mostró dónde podía lavarme y conseguir ropa limpia. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté cuando finalmente el empleado nos indicó que debíamos irnos, pues la tormenta había pasado. Porque nadie lo hizo por mí, respondió simplemente. Y porque tienes al perro. Los que tenemos animales debemos cuidarnos entre nosotros. La mayoría de los refugios no los aceptan, ¿sabes? Sí, empezaba a saberlo. En los días siguientes intenté acceder a varios refugios, pero en cuanto veían al lobo, la respuesta era siempre la misma. Lo siento, no se permiten animales. Entonces lo siento, no me permiten a mí tampoco, respondía yo, dando media vuelta con toda la dignidad que podía reunir. Algunas noches, cuando el frío era insoportable o la lluvia demasiado intensa, me planteaba si estaba siendo egoísta. ¿Debería dejar al lobo en algún refugio para animales? Sería más feliz con otra familia que pudiera darle un hogar estable, pero cada vez que esos pensamientos cruzaban mi mente, Lobo parecía percibirlos. Se acercaba más a mí, apoyaba su cabeza en mi regazo y me miraba con esos ojos que decían más que cualquier palabra humana. No podía abandonarlo. Él no me había abandonado a mí cuando podría haber escapado para buscar comida o refugio mejor. Éramos un equipo, lo único que nos quedaba el uno al otro. Para finales del primer mes, mis reservas de dinero se habían agotado por completo. Los medicamentos de Lobo se terminaron y su cojera empeoró. Yo había perdido tanto peso que mi ropa ya sucia y arrugada colgaba de mi cuerpo como si perteneciera a otra persona. En cierto modo, así era. La Isabel Fuentes que había sido profesora respetada, madre dedicada, mujer independiente, parecía un personaje de otra vida. Fue entonces cuando crucé la línea que nunca pensé que cruzaría. Comencé a pedir dinero en la calle. Al principio, simplemente me sentaba en una esquina concurrida con Lobo a mi lado y un pequeño cartel improvisado que decía: cualquier ayuda es bienvenida, necesitamos comida. No podía mirar a los ojos a quienes pasaban. Cada moneda que caía en el pequeño recipiente de plástico que había encontrado era una mezcla de alivio y humillación. Una tarde particularmente mala, cuando llevábamos horas sin que nadie se detuviera, un hombre vestido con traje se paró frente a mí. Levanté la mirada, esperando encontrar desprecio, pero en vez de eso vi reconocimiento y shock. Isabel Fuentes. Mi corazón se detuvo. Era Carlos Mendoza, padre de un antiguo alumno mío y miembro del consejo escolar de la institución donde había enseñado durante más de 20 años. Quise que la tierra me tragara. Quise ser invisible. Quise ser cualquier otra persona menos yo misma. Carlos, fue todo lo que pude decir, mi voz apenas un susurro. ¿Qué? ¿Cómo? Parecía genuinamente conmocionado, incapaz de formular la pregunta completa. La vida da muchas vueltas, respondí, intentando sonreír, aunque probablemente pareció más una mueca. Se sentó a mi lado sin importarle ensuciar su traje carísimo. Lobo lo olfateó con cautela y luego, aparentemente aprobándolo, volvió a recostarse. Isabel, esto no puede ser. Tú eres una de las mejores profesoras que ha tenido este distrito. ¿Qué pasó? Así que le conté, no la versión abreviada que había estado repitiendo en mi cabeza para cuando este momento inevitable llegara, sino la verdad completa y cruda. Le hablé de Rodrigo, de Valentina, de Doña Pilar. Le conté sobre la cerradura cambiada y las palabras crueles, sobre las noches de frío y los días de hambre, sobre la dignidad perdida y encontrada en los lugares más inesperados. Carlos escuchó en silencio, su rostro transformándose del shock a la indignación y finalmente a la determinación. Esto termina hoy,
declaró cuando terminé mi relato. Tengo un apartamento pequeño que uso como oficina. Puedes quedarte allí mientras resolvemos esto. Y antes de que digas que no, añadió al ver que yo abría la boca para protestar, piensa en Lobo. Necesita un lugar seco y cálido. Sus medicinas. Miré a mi fiel compañero, cuyo pelaje había perdido brillo y cuyas patas temblaban incluso cuando estaba en reposo. La artritis sin tratamiento le estaba causando un dolor constante que él soportaba sin quejarse. De acuerdo, cedí finalmente, pero solo hasta que encuentre trabajo y pueda pagar un alquiler. Carlos sonrió por primera vez. Eso no será problema. La Escuela San Martín está buscando un profesor de literatura para reemplazar a alguien con licencia por maternidad. 3 meses garantizados, posiblemente más. Esa noche dormí en una cama real por primera vez en semanas. El apartamento era pequeño pero impecable. Una habitación, un baño, una cocineta. Para Lobo y para mí era un palacio. Después de bañarnos ambos, Lobo, con cierta resistencia inicial, comimos una cena caliente que Carlos había ordenado antes de dejarnos. Sentada en la pequeña mesa, viendo a Lobo dormir profundamente sobre una manta limpia, permití que las lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas de alivio, de gratitud, pero también de un dolor que seguía fresco, porque a pesar de este respiro, la traición de mi hijo seguía siendo una herida abierta. En mi mente repetía constantemente la escena, su rostro en la ventana, sus palabras crueles, la mano de doña Pilar sobre su hombro como una garra. ¿Cómo pudo olvidar todo tan fácilmente? Los cumpleaños, las navidades, las noches que pasé junto a su cama cuando estaba enfermo, mi teléfono celular que había mantenido apagado para conservar batería y que solo encendía ocasionalmente para comprobar si había algún mensaje. Nunca lo hubo. Ahora estaba enchufado y funcionando. Miré el fondo de pantalla, una foto de Rodrigo y yo en su graduación universitaria, ambos sonriendo, sus brazos alrededor de mis hombros. Se veía tan orgulloso, tan feliz. ¿Dónde había quedado ese hijo? Casi sin pensarlo marqué su número. Sonó 3 veces antes de que la llamada fuera rechazada. Lo intenté de nuevo. Esta vez fue directamente al buzón de voz. Dejé un mensaje breve. Rodrigo, estoy bien. Solo quería que lo supieras. No mencioné dónde estaba ni con quién. No le reclamé ni le supliqué. Solo quería que supiera que seguía viva, que Lobo y yo habíamos sobrevivido a pesar de sus acciones. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin interrupciones. El colchón era demasiado blando después de las bancas de parque y el suelo duro, pero mi cuerpo agotado no se quejó. Lobo se subió a la cama, algo que nunca le había permitido en casa, y se acurrucó junto a mí. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que no estaba sola. Al día siguiente, Carlos cumplió su promesa. Me presentó al director de la Escuela San Martín, quien, después de una breve entrevista donde parecía más preocupado por mi bienestar que por mis capacidades profesionales, me ofreció el puesto de inmediato. Comenzaría la semana siguiente. Tiempo suficiente para conseguir algo de ropa adecuada y recuperar fuerzas. Una cosa más, dijo Carlos antes de despedirse. Deberías considerar tomar acciones legales contra tu hijo. Lo que hizo no fue solo cruel, fue ilegal. La idea de demandar a mi propio hijo me revolvió el estómago. No puedo hacer eso, respondí. Es mi hijo a pesar de todo. Carlos me miró con una mezcla de comprensión y frustración. Piénsalo al menos. Esa casa también es tuya, Isabel. No puedes simplemente renunciar a todo lo que has construido. Esa noche, mientras preparaba una cena simple con los víveres que Carlos había dejado en la alacena, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Mamá? La voz de Rodrigo sonaba diferente, más pequeña, casi asustada. Mi corazón dio un vuelco. Quise gritarle, reclamarle, hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que me había causado. Pero en vez de eso, solo dije, sí, soy yo. Recibí tu mensaje. Yo quería saber si realmente estás bien. Lobo y yo estamos vivos, si es lo que preguntas. Respondí, mi voz más dura de lo que pretendía. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Rodrigo habló de nuevo, su voz quebrándose. Lo siento, mamá. No sé qué me pasó. Fue como si otra persona hubiera tomado el control. Valentina y su madre, ellas. Detente, lo interrumpí. No culpes a otros por tus decisiones. Eres un adulto, Rodrigo.
Tú elegiste cambiar la cerradura. Tú elegiste esas palabras. Otro silencio. Podía escuchar su respiración entrecortada, como si estuviera llorando. ¿Dónde estás? Puedo ir a buscarte, traerte a casa. Ya no tengo casa, ¿recuerdas? Según tus propias palabras, ahora vivo en la calle con mi perro. La crueldad de mi respuesta me sorprendió a mí misma. Nunca había hablado así a mi hijo, ni siquiera en sus peores momentos adolescentes. Pero el dolor era todavía demasiado reciente, la herida demasiado profunda. Por favor, mamá, déjame arreglar esto. Puedo venir a donde estés, podemos hablar. En ese momento, Lobo comenzó a ladrar furiosamente hacia la puerta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tengo que colgar, dije, y corté la llamada. Me asomé por la ventana con cautela. Abajo, en la calle, estaba Rodrigo dentro de su auto, mirando hacia el edificio con el teléfono aún en la mano. Me aparté rápidamente de la ventana, el corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo me había encontrado? ¿Me había seguido? ¿O simplemente había rastreado mi teléfono? Lobo seguía ladrando, su postura tensa, protectora. Aunque no podía ver ni oler a Rodrigo desde aquí arriba, de alguna manera sabía que estaba cerca. Tranquilo, chico, le susurré, acariciando su cabeza. No dejaré que nos separe. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no contesté. En su lugar lo apagué y me senté en el borde de la cama, intentando calmar mi respiración y pensar con claridad. ¿Estaba realmente arrepentido Rodrigo? ¿O era solo una actuación? Tal vez presionado por alguien más. ¿Y si Valentina y doña Pilar ya no estaban en la ecuación? ¿Podría perdonarlo algún día? No tenía respuestas para estas preguntas. Lo único que sabía con certeza era que no estaba lista para verlo, para hablar con él cara a cara. Necesitaba tiempo, espacio para sanar, para reconstruir algo de lo que había perdido. No solo un techo, sino mi confianza, mi sentido de seguridad, mi fe en las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Mientras acariciaba al lobo, que ahora se había calmado y apoyaba su cabeza en mi regazo, tomé una decisión. No huiría, pero tampoco me precipitaría. Tomaría el trabajo en la escuela, ahorraría dinero, consultaría con un abogado sobre mis derechos respecto a la casa. Reconstruiría mi vida paso a paso, con o sin Rodrigo en ella. Por primera vez, desde que me encontré frente a la cerradura cambiada, sentí que recuperaba algo de control sobre mi destino. Y todo gracias a un perro fiel, a la bondad inesperada de viejos conocidos y a una fortaleza interior que no sabía que poseía hasta que fue lo único que me quedó. A la mañana siguiente, desperté sobresaltada. Los ladridos del lobo me sacaron del profundo sueño que había tenido después de semanas de descanso interrumpido. Me incorporé de golpe, desorientada por un instante en aquel apartamento que aún no reconocía como mío. Lobo estaba junto a la puerta, su postura alerta pero no agresiva. «¿Qué pasa, chico?», murmuré, aún adormilada. Entonces escuché los golpes suaves en la puerta, no insistentes ni amenazadores, sino casi tímidos. Mi corazón se aceleró. ¿Sería Rodrigo? No estaba lista para enfrentarlo. «Isabel, soy Carlos. Te traje desayuno y algunas cosas que podrías necesitar». Exhalé el aire que no sabía que estaba conteniendo. Lobo se relajó visiblemente, moviendo la cola al reconocer la voz. Abrí la puerta para encontrar a Carlos sosteniendo 2 bolsas de papel y una percha con lo que parecía ser un traje sastre sencillo, pero elegante. «Buenos días», dijo con una sonrisa cálida. «Espero no haberte despertado». «Para nada», mentí, pasando una mano por mi cabello despeinado. «Llevo horas despierta». Carlos fingió creerme y entró, dejando las bolsas sobre la pequeña mesa de la cocina. Café, medialunas, algunas frutas, y en la otra bolsa hay productos básicos, champú, jabón, un cepillo de dientes nuevo. También le traje algo especial a Lobo. Sacó un hueso grande envuelto en papel de carnicería y se lo ofreció a mi perro, quien lo aceptó con delicadeza, llevándolo inmediatamente a su rincón para disfrutarlo. «Carlos, esto es demasiado», protesté débilmente. «Ya has hecho mucho por nosotros». Él agitó una mano descartando mi preocupación. «No es nada. Además tengo noticias. Hablé con un amigo abogado sobre tu situación. Si estás dispuesta, quiere reunirse contigo hoy». Me tensé. La idea de exponer mi situación a un extraño, de convertir el doloroso asunto familiar en un caso legal, me revolvía el estómago. «No estoy segura», comencé.
Solo para hablar, me aseguró Carlos, sin compromisos. Roberto es buena gente, especializado en derecho familiar. Al menos escucha lo que tiene que decir. Mientras desayunábamos, Carlos me contó más sobre este abogado, Roberto Guzmán, y cómo habían sido compañeros en la universidad. Me habló de casos similares que había ganado, de cómo era conocido por su enfoque humano y no solo legal. Poco a poco, mi resistencia fue cediendo. De acuerdo, accedí finalmente. Hablaré con él. Carlos sonrió, satisfecho. Excelente. Pasará por aquí a las 2. Ah, y esto, dijo, señalando el traje que había traído. Es para tu entrevista en la escuela mañana. Pertenecía a mi hermana. Creo que es de tu talla. Cuando Carlos se marchó, me quedé contemplando el traje extendido sobre la cama. Era un conjunto azul marino, sobrio pero elegante. El tipo de ropa que solía usar para dar clases, en otra vida que ahora parecía tan lejana. Lo toqué con reverencia, como si fuera un artefacto de un museo, una reliquia de la persona que fui. A las 2 en punto, el timbre sonó. Roberto Guzmán resultó ser un hombre de unos 50 y tantos años, con canas prematuras y ojos amables detrás de gafas de montura fina. Vestía de manera formal pero no ostentosa, y su maletín de cuero mostraba signos de uso frecuente. Señora Fuentes, es un placer conocerla. Me saludó con un apretón de manos firme pero no intimidante. Carlos me ha hablado mucho de usted. Bobo se acercó a olfatearlo con curiosidad, y Roberto, sin dudarlo, se agachó para acariciarlo. Y tú debes ser el famoso Lobo. Un placer también, compañero. Ese pequeño gesto me tranquilizó más que cualquier palabra. Un hombre que trataba bien a los animales no podía ser del todo malo. Durante las siguientes 2 horas, Roberto escuchó mi historia completa. A diferencia de Carlos, no mostró indignación ni asombro. Su rostro permaneció profesionalmente neutral, aunque de vez en cuando fruncía el ceño o asentía levemente. Tomaba notas en una libreta pequeña, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles. Isabel, dijo finalmente, cerrando su libreta, lo que tu hijo hizo no fue solo moralmente reprobable, sino legalmente cuestionable. Aunque la casa esté a su nombre, existen leyes que protegen contra el desalojo forzoso, especialmente cuando se trata de un familiar directo que ha residido en la propiedad durante décadas. No quiero demandar a mi hijo, insistí. Solo quiero, no sé, justicia, supongo, pero no a costa de destruir completamente nuestra relación. Roberto asintió comprensivamente. Lo entiendo, y hay opciones menos agresivas que podemos explorar. Una carta formal exigiendo la restitución de tus derechos podría ser suficiente para asustar a tu hijo y su esposa. O podríamos solicitar una mediación familiar, un espacio neutral donde puedan hablar con un tercero presente. Consideré estas opciones. La idea de una confrontación directa con Rodrigo, Valentina y especialmente doña Pilar me aterrorizaba, pero también sabía que no podía seguir evitándolos para siempre. ¿Y si no funciona?, pregunté, si se niegan a hablar o a ceder en algo. Roberto me miró directamente, sin dureza pero con firmeza. Entonces tendremos que considerar acciones legales más contundentes. No estamos hablando solo de la casa, Isabel. Estamos hablando de tus derechos básicos, de tu dignidad. Nadie, ni siquiera tu propio hijo, tiene derecho a dejarte en la calle. Cuando Roberto se marchó, dejándome con mucho en qué pensar, y su tarjeta con 3 números de teléfono diferentes, llámame a cualquier hora, el del medio es mi celular personal. Me senté en el pequeño sofá, agotada emocionalmente. Lobo se acurrucó a mi lado, apoyando su cabeza en mi regazo, como siempre hacía cuando me sentía abrumada. Sus ojos marrones me miraban con una mezcla de preocupación y amor incondicional. ¿Qué debo hacer, Lobo?, le pregunté acariciando su pelaje. ¿Luchar por lo que es mío o simplemente seguir adelante? ¿Perdonar o exigir justicia? Como respuesta, Lobo lamió mi mano y luego se levantó, dirigiéndose a la puerta con determinación. Se giró para mirarme como diciendo, «Vamos, hay un mundo afuera esperándonos». Sonreí ante su sencilla sabiduría. Tal vez la respuesta no era ni perdonar completamente ni buscar venganza, sino simplemente seguir caminando un paso a la vez y ver dónde nos llevaba el camino. Al día siguiente, vestida con el traje prestado y con Lobo dejado al cuidado de Carlos, quien insistió en llevárselo a su oficina, donde aparentemente todos estaban encantados de tener un asistente canino por un día,
Me presenté en la Escuela San Martín para mi entrevista formal. El edificio escolar era más pequeño de lo que esperaba, pero impecablemente mantenido. Jardines bien cuidados flanqueaban la entrada y los dibujos infantiles que decoraban las ventanas me recordaron por qué me había dedicado a la enseñanza en primer lugar. El director, Hernán Vázquez, resultó ser un hombre de unos 60 años, con una energía juvenil que contrastaba con su cabello completamente blanco. Me recibió en su oficina, donde ya había otra persona esperando, una mujer aproximadamente de mi edad, con gafas de montura gruesa y una sonrisa amable. «Isabel, te presento a Gabriela Torres, nuestra trabajadora social», dijo Hernán. «Gaby colabora estrechamente con nuestros profesores para apoyar a los estudiantes en situaciones vulnerables». Estreché la mano de Gabriela, intrigada por su presencia en la entrevista. ¿Acaso Carlos les había contado mi situación? La idea me incomodó. «Encantada», dije, intentando mantener mi voz profesional y estable. «El placer es mío», respondió Gabriela. «Hernán me ha contado maravillas sobre tu trayectoria docente». La entrevista transcurrió con normalidad, centrada en mis métodos pedagógicos, mi experiencia con diferentes grupos de edad y mi enfoque para la enseñanza de literatura. Tanto Hernán como Gabriela parecían genuinamente interesados en mis respuestas y la conversación fluyó con naturalidad. Fue casi al final cuando Hernán mencionó casualmente: «Ah, una cosa más, Isabel. Entiendo que tienes un perro, ¿es correcto?». Mi corazón se aceleró. ¿Sería esto un problema? ¿Acaso no estaba permitido tener mascotas si trabajabas en esta escuela? «Sí», respondí cautelosamente. «Se llama Lobo. Es un pastor andino». Para mi sorpresa, tanto Hernán como Gabriela sonrieron ampliamente. «Perfecto», dijo Hernán. «Verás, además del puesto de literatura, estamos implementando un programa piloto de terapia asistida con animales para algunos de nuestros estudiantes con necesidades especiales. Si tu perro tiene el temperamento adecuado, podría ser una adición maravillosa». «Lobo es extremadamente tranquilo y paciente», respondí, sorprendida pero entusiasmada ante la idea. «Ha pasado por situaciones difíciles recientemente, pero sigue siendo increíblemente dulce con todos». Gabriela asintió complacida. «Suena prometedor. Por supuesto tendríamos que evaluarlo formalmente, pero si todo va bien, podríamos incluirlo en el programa. Recibirías un estipendio adicional por ello, naturalmente». Salí de la entrevista con el trabajo asegurado, un sueldo mejor del que esperaba, y la posibilidad de que Lobo no solo fuera aceptado en mi lugar de trabajo, sino valorado activamente. Era más de lo que me había atrevido a soñar hace apenas unos días, cuando dormíamos en bancos de plaza. Esa tarde, mientras caminaba para recoger a Lobo de la oficina de Carlos, mi teléfono sonó. Número desconocido. Con el corazón en la garganta contesté. «¿Isabel Fuentes?», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Sí, soy yo», respondí con cautela. «Soy Valentina, la esposa de Rodrigo». Me detuve en seco en medio de la acera, causando que una mujer detrás de mí casi chocara conmigo. Me disculpé automáticamente y me aparté hacia un lado. «¿Qué quieres, Valentina?». Mi voz sonaba más fría de lo que jamás había sido con nadie. «Necesito verte», dijo, y noté algo extraño en su tono. No era la Valentina segura y manipuladora que conocía. Sonaba asustada, a solas, sin Rodrigo, sin mi madre. «Es importante». «No creo que tengamos nada de qué hablar», respondí, aunque la curiosidad comenzaba a picar. «Por favor», insistió, y su voz se quebró levemente. «Es sobre la casa, sobre lo que realmente pasó. Hay cosas que no sabes, cosas que necesitas saber». Contra mi mejor juicio, accedí a verla. Nos encontraríamos en una cafetería en Palermo, un terreno neutral lo suficientemente lejos de nuestra antigua casa como para sentirme segura. Cuando llegué al café, 20 minutos antes de la hora acordada, me sorprendió ver que Valentina ya estaba allí, sentada en un rincón, con una taza de té frente a ella. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Su habitual maquillaje perfecto estaba ausente y llevaba el cabello recogido en una coleta simple, no en los elaborados peinados que solía lucir. Me acerqué con cautela y me senté frente a ella sin saludar. Valentina levantó la mirada y casi no la reconocí. Sus ojos estaban hinchados, con ojeras pronunciadas, y su expresión era de una persona derrotada. «Gracias por venir», dijo en voz baja. Asentí sin decir nada, esperando que ella hablara primero.
Un camarero se acercó y pedí un café negro, más para tener algo que hacer con las manos que porque realmente lo quisiera. No sé por dónde empezar, confesó Valentina. Supongo que por lo básico. Lo siento, lo que te hicimos fue imperdonable. ¿Lo que me hicieron o lo que me hiciste? Pregunté, incapaz de controlar mi amargura, porque hasta donde yo sé, fue mi hijo quien cambió la cerradura y me echó a la calle. Valentina bajó la mirada hacia su taza. Fue idea de mi madre, dijo en voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. Ella tiene una manera de manipular a las personas, de hacerte creer que sus ideas son tuyas, que sus deseos son tus deseos. Eso no exime a Rodrigo de responsabilidad, señalé. Ni a ti. Lo sé, asintió. No estoy buscando excusas. Solo quiero que entiendas cómo llegamos a ese punto. Me contó entonces una historia que me dejó helada. Doña Pilar, aparentemente, había estado planeando esto durante meses, tal vez años. Desde el momento en que Rodrigo y Valentina anunciaron su compromiso, había visto en nuestra casa una oportunidad. No solo era una propiedad en un barrio cotizado, sino que representaba una forma de control sobre su hija y su yerno. Mi madre siempre ha sido así, explicó Valentina, con una resignación que hablaba de décadas de manipulación. Necesita controlar todo. Cuando era niña, elegía mi ropa, mis amigos, mis actividades. Cuando crecí, siguió controlando mis relaciones, mis estudios, mi carrera. Cuando conocí a Rodrigo, vio otra pieza para mover en su tablero. ¿Y por qué me lo cuentas ahora?, pregunté aún escéptica. ¿Por qué de repente esta crisis de conciencia? Valentina levantó la mirada y vi determinación en sus ojos por primera vez. Porque estoy embarazada, respondió, y no quiero que mi hijo crezca en el mismo ambiente tóxico en el que yo crecí. No quiero que mi madre le haga a él lo que me hizo a mí. La noticia me golpeó como un puño en el estómago. Un nieto, un bebé que nunca conocería, que crecería llamando abuela a doña Pilar, pero sin saber que tenía otra abuela, una que fue expulsada de su propia casa. Felicidades, dije mecánicamente, sin saber qué más decir. Isabel. Valentina extendió una mano a través de la mesa, sin llegar a tocarme, como si supiera que ese contacto no sería bienvenido. Quiero arreglar esto. Rodrigo también, aunque está aterrorizado de enfrentarse a mi madre. He estado buscando apartamentos. Quiero que nos mudemos, que dejemos la casa, que vuelva a ser tuya. La miré con incredulidad. ¿Era esto una trampa? ¿Otro juego cruel? ¿Y doña Pilar? ¿Ella también está de acuerdo con este plan? Valentina soltó una risa amarga. Mi madre no sabe nada de esto. Si se enterara, se estremeció visiblemente. Digamos que no sería agradable. Me explicó entonces su plan. Había estado guardando dinero en secreto, preparándose para esta ruptura. Había encontrado un apartamento pequeño, pero adecuado cerca del trabajo de Rodrigo. Lo único que necesitaba era tiempo, unas semanas más para finalizar los arreglos sin que su madre sospechara. ¿Y por qué debería creerte?, pregunté aún cautelosa. ¿Por qué esto no sería otra manipulación? Como respuesta, Valentina sacó de su bolso un sobre y lo deslizó hacia mí. «Ábrelo», dijo simplemente. Dentro había varios documentos. El contrato de alquiler de un apartamento en Belgrano, a nombre de Rodrigo y Valentina, con fecha de inicio para el mes siguiente. Una copia de la ecografía de su embarazo. Y algo que me dejó sin aliento. Un poder notarial, ya firmado por Rodrigo, que me autorizaba a ocupar y administrar la casa de San Telmo. No es una transferencia de propiedad completa, explicó Valentina. Eso llevará más tiempo y trámites, pero es un comienzo, una prueba de que vamos en serio. Me quedé mirando los documentos, incapaz de procesar completamente lo que significaban. ¿Era posible que realmente estuvieran arrepentidos? ¿Que quisieran enmendar el daño causado? Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, guardando los papeles en mi bolso. Y hablar con mi abogado. Valentina asintió comprensiva. Por supuesto, solo te pido una cosa. No le digas a mi madre que nos hemos reunido. No todavía. Primero necesito poner a salvo a mi bebé y a mí misma. Nos despedimos con una formalidad tensa. No hubo abrazos ni promesas de reconciliación inmediata. Solo un entendimiento tácito de que algo había cambiado, de que una puerta que creía cerrada para siempre se había entreabierto ligeramente. Mientras caminaba hacia la oficina de Carlos para recoger a Lobo,
Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias: desconfianza, esperanza, resentimiento, anhelo. Podía creer en la sinceridad de Valentina. Podía confiar en que Rodrigo realmente quería reparar el daño. ¿Y qué pasaría cuando doña Pilar descubriera sus planes? Cuando llegué a la oficina, encontré a Lobo cómodamente instalado en un sofá, rodeado de empleados que le daban golosinas y caricias. Al verme, saltó inmediatamente y corrió hacia mí, su cola moviéndose con entusiasmo. Me arrodillé para abrazarlo, hundiendo mi rostro en su pelaje. «Tenemos mucho que hablar, amigo», le susurré. «La vida está a punto de cambiar de nuevo». Esa noche, sentada en el pequeño apartamento prestado, extendí los documentos que Valentina me había dado sobre la mesa. Los estudié detenidamente, buscando trampas o engaños ocultos. No encontré ninguno. El poder notarial parecía legítimo, redactado en términos claros y legales. Tomé mi teléfono y llamé a Roberto, el abogado. Le expliqué la situación y le pregunté si podía revisar los documentos lo antes posible. «Los miraré mañana a primera hora», prometió. «Pero Isabel, si son legítimos, esto podría ser un gran paso hacia la resolución que buscábamos». «O una trampa elaborada», respondí, aún incapaz de confiar plenamente. «Siempre es posible», concedió Roberto. «Pero recuerda, a veces las personas realmente quieren redimirse. No todos los conflictos familiares tienen que terminar en guerra total». Después de colgar, miré a Lobo, quien me observaba con esa expresión de sabiduría canina que siempre parecía ver más allá de mis dudas. «¿Tú qué piensas, chico? ¿Deberíamos darles una oportunidad?» Como respuesta, Lobo se acercó al bolso donde había guardado la ecografía del bebé. Olfateó el bolso y luego me miró, moviendo la cola lentamente. Sonreí ante su gesto, interpretándolo a mi manera. Quizás había algo que valía la pena salvar en esta familia rota. No por Rodrigo ni por Valentina, sino por ese pequeño ser que vendría al mundo en unos meses. Un nieto o nieta que merecía conocer a su abuela, que merecía crecer en un ambiente de amor y no de manipulación y resentimiento. Mientras acariciaba a Lobo, tomé una decisión. Daría a Valentina y Rodrigo la oportunidad que pedían, pero con cautela, con límites claros, protegiendo mi corazón recién cicatrizado. Y sobre todo, lo haría en mis propios términos, no como una víctima agradecida por las migajas de reconciliación, sino como una mujer que había sobrevivido a la traición y había encontrado su fuerza en las calles de Buenos Aires, con un perro fiel como único compañero. Porque si algo me habían enseñado estas semanas de desesperación y supervivencia, era que Isabel Fuentes era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado, y que algunas veces el camino de regreso a casa no es una línea recta, sino un laberinto de decisiones difíciles, de confianza rota y reconstruida, de perdón dado no porque se merezca, sino porque elegimos liberarnos del peso del rencor. La mañana siguiente recibí la llamada de Roberto. Había revisado los documentos y, según su análisis profesional, eran completamente legítimos. «El poder notarial está en regla», me explicó. «Con esto podrías volver a la casa legalmente si así lo deseas. Pero, Isabel, te recomendaría que lo pensaras detenidamente. La situación con tu nuera suena complicada y la presencia de doña Pilar podría ser problemática». «Lo sé», respondí, observando al Lobo que dormitaba tranquilamente junto a la ventana, bañado por el sol de la mañana. «No tengo intención de precipitarme. Primero quiero hablar directamente con Rodrigo». «Una decisión sensata», aprobó Roberto. «Si quieres, puedo estar presente durante esa conversación. A veces tener un tercero neutral ayuda a mantener el diálogo en términos constructivos». Agradecí su oferta, pero sentía que este primer encuentro con mi hijo debía ser privado, personal. Algunas heridas son demasiado íntimas para exponerlas ante extraños, incluso ante profesionales bien intencionados. Después de colgar, me quedé contemplando el teléfono en mi mano, reuniendo el valor para hacer la llamada que había estado evitando. Finalmente, marqué el número de Rodrigo. Respondió al primer tono, como si hubiera estado esperando mi llamada. «¿Mamá?». Su voz sonaba igual que cuando era niño y se despertaba de una pesadilla, buscándome en la oscuridad. «Hola, Rodrigo», respondí, intentando mantener mi voz firme y neutra. «Creo que deberíamos hablar, en persona». Hubo un silencio breve, como si estuviera procesando mis palabras, quizás sorprendido por la falta de emoción en mi tono.
Sí, por supuesto, dijo finalmente. Cuando quieras, donde quieras. Acordamos encontrarnos esa misma tarde en el Café Las Violetas, un lugar que solíamos frecuentar juntos cuando él era estudiante, un espacio público pero con suficiente privacidad para una conversación delicada. Le pedí que viniera solo, sin Valentina y por supuesto sin doña Pilar. Vendré solo, lo prometo, aseguró. Gracias por darme esta oportunidad, mamá. Cuando colgué, me di cuenta de que mis manos temblaban ligeramente. El prospecto de ver a mi hijo cara a cara después de todo lo sucedido despertaba emociones contradictorias. Anhelo, rabia, amor, desconfianza, todas entremezcladas en un nudo que oprimía mi pecho. Vamos a la escuela, Lobo, dije, tratando de distraerme con la rutina. Hoy es un gran día para ambos. Era mi primer día oficial en la Escuela San Martín y también la evaluación de Lobo para el programa de terapia asistida con animales. Gabriela Torres, la trabajadora social, nos esperaba en la entrada de la escuela con una sonrisa cálida. Buenos días, Isabel. Y este debe ser el famoso Lobo. Se inclinó para acariciar a mi perro, quien respondió con un movimiento amistoso de cola. Qué hermoso ejemplar. Vamos, la evaluadora ya está aquí. La evaluadora resultó ser una veterinaria especializada en comportamiento animal, una mujer menuda llamada Carmen Díaz, con una energía tranquila que inmediatamente pareció transmitirse a Lobo. Durante la siguiente hora, observé cómo Carmen sometía a Lobo a diversas pruebas, ruidos fuertes, acercamientos súbitos, pequeños tirones de pelo y cola, manipulación de sus patas. Lobo superó cada prueba con una calma sorprendente, manteniendo su temperamento equilibrado, incluso cuando Carmen fingió tropezar y caer sobre él. Es extraordinario, comentó Carmen finalmente, anotando algo en su formulario, especialmente considerando que ha pasado por situaciones estresantes recientemente. Muchos perros mostrarían signos de ansiedad o agresividad defensiva después de experiencias traumáticas, pero Lobo parece tener una estabilidad emocional excepcional. Sentí una oleada de orgullo maternal. Siempre ha sido especial, dije acariciando su cabeza. Incluso en nuestros peores momentos nunca perdió su bondad. Carmen me miró con curiosidad, pero no preguntó sobre esos peores momentos. En cambio, firmó el formulario de aprobación y se lo entregó a Gabriela. Felicidades, Isabel, dijo Gabriela con entusiasmo. Lobo está oficialmente certificado como perro de terapia. Empezaremos el programa la próxima semana. Mientras tanto, puedes traerlo contigo a la escuela cuando quieras. Ya he habilitado un espacio en la sala de profesores donde puede descansar mientras das tus clases. Esa primera mañana de trabajo fue como regresar a un hogar olvidado. El aula, los libros, los rostros curiosos de los estudiantes, todo me resultaba familiar y reconfortante. Presenté a Lobo brevemente al comienzo de cada clase, explicando que era un perro de terapia en entrenamiento y que ocasionalmente nos acompañaría. Los estudiantes lo recibieron con entusiasmo, especialmente los más tímidos, que parecían encontrar más fácil acercarse primero a Lobo y luego, gradualmente, a mí. Durante el almuerzo, varios profesores se unieron a nuestra mesa, genuinamente interesados en conocernos a ambos. Por primera vez en semanas, sentí que pertenecía a algún lugar, que tenía un propósito más allá de la mera supervivencia. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, mi ansiedad por el encuentro con Rodrigo comenzó a crecer. Para cuando terminó mi última clase, sentía un nudo en el estómago que ni siquiera la satisfacción de un buen día de trabajo podía deshacer. Me despedí de Lobo temporalmente, dejándolo al cuidado de Gabriela, quien insistió en que sería bueno que él conociera mejor la escuela mientras yo atendía mi asunto personal urgente. No le había contado los detalles de mi situación, pero algo en su mirada me decía que intuía más de lo que yo había compartido. El Café Las Violetas estaba moderadamente concurrido cuando llegué, 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en un rincón, desde donde podía ver la entrada, pero con suficiente privacidad para nuestra conversación. Pedí un té de hierbas, esperando que calmara mis nervios. Rodrigo llegó puntualmente. Lo vi entrar, buscarme con la mirada y detenerse un instante cuando nuestros ojos se encontraron. Se veía distinto, más delgado, con ojeras pronunciadas y una barba incipiente que nunca antes le había visto. Su habitual postura confiada había sido reemplazada por una actitud casi encogida, como si esperara un golpe. Se acercó lentamente a mi mesa,
como dándome tiempo para cambiar de opinión, para levantarme e irme si así lo decidía, pero me mantuve firme, mirándolo directamente. «Hola, mamá», dijo cuando llegó a la mesa, su voz apenas audible. «Gracias por venir». «Siéntate, Rodrigo», respondí, indicando la silla frente a mí. Se sentó con movimientos cautelosos, como si temiera hacer algún ruido brusco que pudiera asustarme. Un camarero se acercó y Rodrigo pidió un café negro, sin azúcar. Nunca le había gustado el café sin azúcar. Cuando el camarero se alejó, nos quedamos en silencio. Yo esperando que él iniciara la conversación. Él, aparentemente, sin saber por dónde empezar. «Te ves bien», dijo finalmente. «Diferente, pero bien». «He cambiado», respondí simplemente. «Dormir en bancos de plaza cambia a cualquiera». Vi cómo se estremecía ante mis palabras, el color abandonando su rostro. «Mamá, no puedo ni imaginar lo que has pasado por mi culpa», comenzó su voz quebrándose. «Lo que hice, no hay palabras para describirlo. Fue monstruoso, imperdonable». «¿Por qué lo hiciste, Rodrigo?», pregunté, la pregunta que había estado atormentándome durante semanas. «¿Qué te hice para merecer eso?». Rodrigo bajó la mirada hacia sus manos, que temblaban visiblemente sobre la mesa. «No fuiste tú, mamá. Nunca fuiste tú. Fui yo. Mi debilidad, mi cobardía». Levantó los ojos y vi que estaban llenos de lágrimas. Dejé que Pilar me manipulara, que plantara ideas en mi cabeza. Me convenció de que la casa era demasiado pequeña para todos, que tú estarías mejor en un lugar para personas mayores, que era lo normal en familias de cierto nivel. ¿Y cambiar la cerradura? ¿Echarme como a un perro? Mi voz se mantuvo controlada, pero cada palabra estaba cargada del dolor acumulado durante semanas. Eso fue, se detuvo, tragando con dificultad. Fue el día que me enfrenté a ella por primera vez. Le dije que no seguiría con el plan, que la casa era tan tuya como mía, que encontraríamos otra solución. Ella enloqueció. Llamó a un cerrajero cuando yo estaba en el trabajo. Convenció a Valentina de que era necesario hacerlo de inmediato, antes de que yo perdiera la determinación. Cuando llegué a casa, el cambio ya estaba hecho, y en vez de arreglarlo, ¿decidiste seguir adelante?, presioné incrédula. Rodrigo cerró los ojos, como si no soportara mi mirada. Entré en pánico. Pilar estaba allí, diciéndome que era ahora o nunca, que si te dejaba entrar de nuevo, nunca tendríamos la vida que merecíamos. Valentina lloraba, diciendo que su madre tenía razón, que yo era débil. Y cuando llegaste, cuando te vi ahí parada bajo la lluvia, algo en mí se quebró. No era yo mismo. Era como si otra persona hubiera tomado el control de mi cuerpo diciendo esas cosas horribles. El camarero trajo su café, interrumpiendo momentáneamente. Cuando se fue, Rodrigo continuó. Después de que te fuiste, me encerré en mi habitación y vomité. No podía creer lo que había hecho, lo que había dicho, pero no tuve el valor de salir a buscarte, de enfrentarme a Pilar. Los días siguientes fueron como una pesadilla. Pregunté por ti a los vecinos, pero nadie sabía nada. Llamé a algunos de tus amigos, pero ninguno había tenido noticias tuyas. Cada noche me atormentaba pensando dónde estarías durmiendo, si tendrías comida, si Lobo y tú estaríais a salvo. ¿Y por qué no hiciste nada? Mi voz se elevó ligeramente, atrayendo algunas miradas. Bajé el tono, pero mantuve la intensidad. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Porque soy un cobarde, admitió Rodrigo sin intentar defenderse. Porque cada vez que reunía el valor para enfrentarme a Pilar, ella encontraba la manera de manipularme de nuevo. Porque tenía miedo de descubrir que era demasiado tarde, que te había perdido para siempre. Hizo una pausa, secándose una lágrima. Y porque, en el fondo, sabía que no merecía tu perdón. Lo miré en silencio, procesando sus palabras. Parte de mí quería creerle, quería abrazar a mi hijo y decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había sido forjada en las calles, que había aprendido a desconfiar, se mantenía alerta. ¿Y qué cambió ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué este repentino arrepentimiento? Valentina está embarazada, respondió Rodrigo, y vi un destello de algo nuevo en sus ojos. Voy a ser padre, y me di cuenta de que no podría mirar a los ojos a mi hijo o hija si no arreglaba esto, si no intentaba al menos reparar el daño que te causé. Valentina me lo contó, dije. También me dio unos documentos, un poder notarial. Rodrigo asintió. Fue idea mía.
Quería darte algo concreto, no solo palabras vacías. Es el primer paso. Mi abogado está preparando los papeles para transferir la propiedad completamente a tu nombre. ¿Y dónde vivirán ustedes?, pregunté genuinamente curiosa. Hemos encontrado un apartamento en Belgrano. Es pequeño, pero suficiente para empezar. Lo importante es alejarnos de la influencia de Pilar. Ella no lo aceptará fácilmente, señalé. Rodrigo soltó una risa amarga. Lo sé. Ya ha amenazado con desheredar a Valentina, con no reconocer a su nieto, pero por primera vez ninguno de los dos está cediendo. Este bebé ha cambiado algo en Valentina, en ambos realmente. Nos quedamos en silencio nuevamente, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Rodrigo extendió su mano sobre la mesa, sin llegar a tocarme, solo ofreciéndola. No espero que me perdones ahora, ni quizás nunca, dijo con voz quebrada. Solo te pido la oportunidad de intentar reparar lo que rompí, de ser el hijo que mereces, el padre que mi hijo o hija merece tener. Miré su mano extendida, sintiendo el peso de la decisión. Perdonar no significaba olvidar. Aceptar su arrepentimiento no borraba el daño causado, pero quizás, solo quizás, era el primer paso hacia algo nuevo. Lentamente, extendí mi mano y toqué la suya brevemente. No fue un apretón completo, solo un contacto fugaz, pero vi cómo sus ojos se iluminaban con esperanza. Tiempo, dije finalmente. Necesito tiempo, Rodrigo, y necesito ver acciones, no solo palabras. Por supuesto, asintió fervientemente. Todo el tiempo que necesites, y te prometo que verás acciones, comenzando hoy mismo. De su bolsillo, sacó un juego de llaves y las colocó sobre la mesa. Son las nuevas llaves de la casa. Puedes volver cuando quieras. Valentina y yo nos mudaremos este fin de semana. Y Pilar, bueno, ya no es bienvenida allí. Miré las llaves, símbolos del hogar que me había sido arrebatado, pero en vez de alegría, sentí una extraña resistencia. No estoy segura de querer volver, dije, sorprendiéndome a mí misma. No todavía. Necesito pensar. Rodrigo pareció desconcertado. Claramente esperaba que yo aceptara las llaves inmediatamente, agradecida por la oportunidad de recuperar mi hogar. ¿Dónde estás viviendo ahora?, preguntó con preocupación. Tengo un lugar, respondí vagamente, y un trabajo. Lobo y yo estamos bien. Hablamos durante otra media hora. Me contó más sobre sus planes, sobre el apartamento nuevo, sobre el bebé que esperaban. Yo le hablé brevemente sobre mi trabajo en la escuela y el programa de terapia con Lobo. Fue una conversación cautelosa, llena de pausas y temas sin tocar, pero era un comienzo. Cuando nos despedimos, no hubo abrazos ni grandes promesas, solo un acuerdo tácito de seguir hablando, de intentarlo. Dejé las llaves sobre la mesa. Guárdalas por ahora, le dije. Ya decidiré cuándo estoy lista para usarlas. De regreso a la escuela para recoger a Lobo, mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. ¿Estaba haciendo lo correcto al darle otra oportunidad a Rodrigo? ¿O estaba siendo ingenua, preparándome para otra traición? Encontré a Lobo en la oficina de Gabriela, cómodamente dormido en una cama improvisada con cojines. Al verme, se levantó inmediatamente, moviendo la cola con entusiasmo. Ha sido un amor, comentó Gabriela. Varios niños pasaron a conocerlo durante el recreo. Tiene un efecto casi mágico en los más tímidos. Siempre ha sido así, dije acariciando su cabeza. Ve algo en las personas que los demás no vemos. De camino al apartamento prestado, decidí tomar un desvío. Casi sin pensarlo, mis pasos me llevaron hacia San Telmo, hacia la casa que había sido mi hogar durante décadas. Me detuve a una cuadra de distancia, observándola desde lejos. Las bugambillas seguían trepando por la fachada, ahora con más flores que cuando me fui. Alguien las había estado cuidando. Las ventanas estaban abiertas y podía ver movimiento dentro, probablemente Valentina o Rodrigo empacando para su mudanza. Sorprendentemente, no sentí el tirón emocional que esperaba. Mirando esa casa, con sus recuerdos y su historia, me di cuenta de que ya no la veía como el único lugar donde podría ser feliz. Las semanas en la calle, por terribles que fueran, me habían enseñado que el hogar no era necesariamente un lugar físico. Era una sensación, una certeza interior, y esa certeza la llevaba ahora conmigo, junto con Lobo. ¿Qué piensas, chico?, le pregunté mientras caminábamos de regreso al apartamento. ¿Deberíamos volver a casa o construir algo nuevo? Lobo me miró con esos ojos sabios,
y simplemente siguió caminando a mi lado, como siempre había hecho, como siempre haría, sin importar qué camino eligiera yo. Esa noche, llamé a Roberto para contarle sobre mi encuentro con Rodrigo. Le expliqué mi reticencia a aceptar las llaves inmediatamente, mi necesidad de tiempo y espacio. Es perfectamente comprensible, me aseguró. Has pasado por un trauma significativo. La reconciliación, si es que ocurre, debe ser en tus términos y a tu ritmo. ¿Crees que estoy siendo tonta?, pregunté, al considerar siquiera perdonarlo. Roberto reflexionó un momento antes de responder. El perdón no es para el otro, Isabel, es para uno mismo. No perdonamos porque el otro lo merezca, sino porque nosotros merecemos paz. Dicho esto, el perdón no significa ausencia de consecuencias, ni obligación de restablecer la relación como era antes. Puedes perdonar a tu hijo y aún así establecer límites claros, nuevas reglas de convivencia. Sus palabras resonaron en mí, ofreciéndome una perspectiva que no había considerado. Quizás el verdadero acto de poder no era rechazar a Rodrigo, sino perdonarlo en mis propios términos, sin permitir que el rencor siguiera consumiéndome. Los días siguientes transcurrieron en una nueva rutina: clases por la mañana, sesiones de terapia con Lobo por la tarde, conversaciones ocasionales con Rodrigo por teléfono. Cada llamada era un poco menos tensa que la anterior, aunque seguía habiendo temas que evitábamos cuidadosamente. Una semana después de nuestro encuentro, Rodrigo me llamó para informarme que la mudanza estaba completa. Él y Valentina se habían instalado en su nuevo apartamento. La casa estaba vacía, lista para cuando yo decidiera volver. Sin presiones, aseguró. Solo quería que supieras que es tuya cuando estés lista. Esa noche, mientras cenaba con Lobo en el pequeño apartamento que Carlos nos había prestado, tomé una decisión. Estaba lista para visitar la casa, aunque no necesariamente para quedarme. Al día siguiente, después de mis clases, tomé un taxi hacia San Telmo. Lobo iba a mi lado, tenso como si percibiera la importancia del momento. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, sentí un nudo en la garganta. Estaba exactamente igual y completamente diferente al mismo tiempo. Las mismas paredes, la misma puerta, pero ahora cargadas de nuevos significados, de recuerdos dolorosos que tendrían que ser procesados y, eventualmente, superados. Con mano temblorosa, saqué las llaves que finalmente había aceptado de Rodrigo el día anterior. Encajaron perfectamente en la cerradura, girando con suavidad. La puerta se abrió sin resistencia, como dándome la bienvenida. El interior estaba limpio y ordenado, pero vacío de la mayoría de los muebles. Rodrigo había dejado solo lo básico: la mesa del comedor, algunas sillas, mi viejo sofá. En la cocina encontré la alacena surtida con productos básicos, la nevera con algunos alimentos frescos. Un gesto de bienvenida, supuse. Lobo recorrió la casa rápidamente, olfateando cada rincón como si buscara rastros de los antiguos ocupantes. Finalmente, se detuvo en el pequeño jardín trasero, su lugar favorito. Las plantas estaban bien cuidadas, el césped recién cortado. Alguien había colocado su vieja cama en un rincón, bajo el árbol que proporcionaba sombra durante las tardes calurosas. Mientras observaba a Lobo explorar felizmente su antiguo territorio, sentí una mezcla de emociones: nostalgia, alivio, cierta tristeza, pero también, sorprendentemente, una sensación de posibilidad. Esta casa, que había sido testigo de tantos momentos de mi vida, la infancia de Rodrigo, mis años como profesora, la muerte de mi esposo, ahora podría ser el escenario de un nuevo capítulo. No decidí quedarme esa noche. En vez de eso, recogí algunas pertenencias personales que había dejado atrás: álbumes de fotos, algunos libros queridos, ropa que me quedaba bien, y las llevé conmigo al apartamento. Sería un regreso gradual, en mis propios términos. Cuando cerré la puerta al salir, no sentí que estaba abandonando mi hogar nuevamente. Esta vez, sentí que estaba eligiendo conscientemente cuándo y cómo volver. Y esa elección, esa agencia sobre mi propia vida, era quizás el regalo más valioso que había obtenido de toda esta terrible experiencia. Volveremos, Lobo, le prometí mientras caminábamos hacia la parada de autobús. Pero esta vez será porque nosotros lo decidimos. Durante las siguientes semanas, Lobo y yo establecimos una rutina que nos devolvió cierta normalidad. Por las mañanas íbamos a la escuela, donde ambos nos habíamos convertido en figuras queridas.
Los niños esperaban ansiosamente los días en que Lobo participaba en las sesiones de terapia, y mis clases de literatura habían cobrado una nueva vida, alimentadas quizás por mi propia experiencia de pérdida y redescubrimiento. Las tardes las dedicábamos a visitar nuestra antigua casa, quedándonos un poco más cada vez. Primero fueron solo horas, luego una tarde completa, eventualmente una noche, como quien prueba las aguas de un lago desconocido, avanzando con cautela pero con determinación. Rodrigo y Valentina respetaron mi espacio, manteniéndose a distancia pero disponibles. Nuestras conversaciones telefónicas se volvieron más frecuentes, aunque seguían siendo cautelosas. Hablábamos del embarazo, del trabajo, del clima, temas seguros que nos permitían reconstruir lentamente la confianza sin adentrarnos en territorios dolorosos. Un domingo por la mañana, mientras desayunaba en el jardín trasero de la casa, con Lobo dormitando bajo el naranjo que había plantado hace años, sonó mi teléfono. Era Valentina, su voz temblorosa al otro lado de la línea. «Isabel, lo siento por molestarte tan temprano», dijo, con un tono que inmediatamente me puso en alerta. «Es que ha pasado algo. Mi madre descubrió todo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué quieres decir con todo?» «La mudanza, los documentos, nuestras conversaciones contigo», explicó Valentina, su voz quebrándose. «Vino a visitarnos ayer y encontró los papeles del traspaso de propiedad en el escritorio de Rodrigo. Nunca la había visto tan furiosa». «¿Estás bien?», pregunté genuinamente preocupada. A pesar de todo lo sucedido, no podía evitar sentir inquietud por la joven que llevaba a mi nieto en su vientre. «Físicamente sí», respondió, «pero nos ha amenazado. Dice que va a impugnar cualquier transferencia de propiedad, que tiene pruebas de que Rodrigo no estaba en sus cabales cuando firmó los documentos. Está hablando con abogados». «Valentina, respira profundo», le aconsejé, sorprendiéndome a mí misma por el tono maternal que había adoptado. «Doña Pilar puede amenazar todo lo que quiera, pero la casa está legalmente a nombre de Rodrigo. Si él decide transferirla, es su derecho». «Hay algo más», continuó Valentina, bajando la voz como si temiera ser escuchada. «Amenazó con venir a la casa. Dijo que si no podía evitar que tú la recuperaras, al menos se aseguraría de que no pudieras disfrutarla. No sé qué significa eso exactamente, pero conociendo a mi madre, no necesitaba que terminara la frase. En las pocas interacciones que había tenido con doña Pilar a lo largo de los años, había vislumbrado una crueldad calculada bajo su fachada de refinamiento. «Gracias por avisarme», dije, intentando mantener la calma. «Estaré preparada». Después de colgar, me quedé mirando a Lobo, quien se había despertado y me observaba con atención, como si hubiera captado mi cambio de humor. «Parece que tendremos visitas indeseadas, amigo», le dije, acariciando su cabeza. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, mientras organizaba algunos libros en la sala de estar, escuché el ruido de un coche deteniendo abruptamente frente a la casa. Lobo se puso en alerta inmediatamente, sus orejas erguidas y un gruñido bajo formándose en su garganta. Me asomé discretamente por la ventana. Era un taxi y de él descendía doña Pilar, tan elegante y altiva como siempre, con su cabello perfectamente teñido y su maquillaje impecable. Llevaba un abrigo costoso a pesar del clima templado, como una armadura social que la distinguía del común de los mortales. «Tranquilo, Lobo», murmuré, aunque yo misma sentía mi corazón acelerarse. «Estamos en nuestra casa. No tenemos nada que temer». El timbre sonó con insistencia, como si el dedo que lo presionaba quisiera atravesar el botón. Respiré profundo y me dirigí a la puerta, con Lobo pegado a mis talones. Abrí con calma estudiada, enfrentando por primera vez en meses a la mujer que había orquestado mi desgracia. «Isabel», pronunció mi nombre como si fuera una palabra obscena. «Veo que has vuelto a ocupar una propiedad que no te pertenece». «Buenas tardes, Pilar», respondí, manteniéndome firme en el umbral, bloqueando su entrada. «Esta es mi casa, como siempre lo ha sido. Si has venido a discutir la propiedad, te sugiero que hables con tu abogado, quien seguramente te explicará que estás perdiendo el tiempo». Sus ojos, fríos como pedazos de hielo, se entrecerraron peligrosamente. «Siempre fuiste una simple maestra de escuela, pretendiendo ser algo más. ¿Realmente crees que has ganado? ¿Que puedes interponerte entre mi hija y yo? ¿Entre mi nieto y yo?». Lobo dio un paso adelante,
colocándose ligeramente frente a mí. No gruñía, pero su postura era inequívocamente protectora. Doña Pilar retrocedió instintivamente. «Controla a ese animal», espetó, su voz traicionando un atisbo de miedo. «Lobo está perfectamente controlado», respondí con calma, a diferencia de algunos humanos que conozco. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Te sugiero que respetes la decisión de tu hija y tu yerno. Ellos son adultos capaces de tomar sus propias decisiones. Intentó avanzar, pero Lobo se mantuvo firme, su mirada fija en ella. No era agresivo, pero su mensaje era claro. «No pasarías. Esto no ha terminado, Isabel», amenazó, retrocediendo hacia el taxi que esperaba. «Nadie me quita lo que es mío, nadie». «Ese es exactamente tu problema, Pilar», respondí con una tranquilidad que no sabía que poseía. «Crees que las personas son posesiones, tu hija, tu yerno, tu nieto, incluso esta casa, pero las personas no son cosas que puedas controlar». Sus ojos destellaron con furia, pero no respondió. Giró sobre sus talones y regresó al taxi, que arrancó con un chirrido de neumáticos. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, exhausta de repente. Lobo se acercó, apoyando su cabeza en mi mano en un gesto de consuelo. «Lo hiciste muy bien, chico», le susurré, agachándome para abrazarlo. «Somos un buen equipo, ¿verdad?» Esa noche decidí quedarme definitivamente en la casa, no por valentía, sino porque entendí que huir de Doña Pilar sería darle exactamente lo que quería. Si iba a reconstruir mi vida, tendría que ser aquí, enfrentando mis miedos, reclamando mi espacio. Llamé a Rodrigo para contarle sobre la visita de su suegra. Se mostró mortificado, pero no sorprendido. «Lo siento tanto, mamá», dijo con sincera aflicción. «Debí imaginar que haría algo así». «¿Estás bien? ¿Quieres que vaya?» «Estoy perfectamente bien», le aseguré. «Lobo y yo podemos manejar a Doña Pilar, pero deberías hablar con Valentina, asegurarte de que ella esté bien. Su madre no parece del tipo que se rinde fácilmente». «Ya lo hice», respondió Rodrigo, y noté un nuevo tono de determinación en su voz. «Valentina está asustada pero firme. Hemos cambiado las cerraduras de nuestro apartamento y le hemos dejado claro que no es bienvenida hasta que respete nuestras decisiones». Sentí una oleada de orgullo inesperado. Mi hijo, quien apenas unas semanas atrás había sido incapaz de enfrentarse a su suegra, ahora estaba poniendo límites claros, protegiendo a su esposa y a su futuro hijo. «Estoy orgullosa de ti, Rodrigo», dije, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si él también estuviera procesando la importancia de ese momento. «Gracias, mamá», respondió finalmente, su voz cargada de emoción. «Significa mucho viniendo de ti». Los días siguientes fueron de ajuste y redescubrimiento. Pasé horas reorganizando la casa, eliminando los cambios que Valentina y Doña Pilar habían implementado durante mi ausencia, recuperando mi espacio. Carlos y Roberto me ayudaron a traer mis pertenencias del apartamento prestado, y algunos colegas de la escuela se ofrecieron voluntarios para pintar las paredes, dándole a la casa un aire fresco. Un nuevo comienzo. Una tarde, mientras Lobo y yo disfrutábamos del sol en el jardín trasero, el timbre sonó nuevamente. Esta vez fue Gabriela Torres, la trabajadora social de la escuela, quien apareció en mi puerta con una sonrisa cálida y una caja de pastelitos. «Espero no interrumpir», dijo cuando la invité a pasar. «Solo quería ver cómo estaban tú y Lobo en su nuevo hogar. En realidad es nuestro viejo hogar», corregí suavemente, guiándola hacia la cocina donde preparé té para ambas. «Pero de alguna manera se siente como un lugar completamente nuevo». Gabriela observó la casa con interés mientras le contaba una versión simplificada de lo ocurrido. Para mi sorpresa, no pareció juzgarme ni a mí ni a Rodrigo. «Las familias son complicadas», comentó, acariciando al lobo que se había acomodado junto a sus pies. «Y las personas cometemos errores, a veces terribles. Lo importante es qué hacemos después». Hablamos durante horas, descubriendo intereses comunes más allá de nuestro trabajo. Gabriela era una apasionada de la literatura como yo y había viajado extensamente por Latinoamérica, algo que yo siempre había soñado hacer. Para cuando se marchó, habíamos hecho planes para asistir juntas a una feria del libro el fin de semana siguiente. «Es bueno tener amigas, ¿verdad, Lobo?», comenté después de despedirla. Él ladró suavemente como asintiendo.
Esa noche recibí una llamada inesperada de Valentina. Isabel, dijo, su voz cargada de emoción. ¿Podríamos vernos mañana? Hay algo que quiero mostrarte. Acordamos encontrarnos en un café cercano a su nuevo apartamento. Cuando llegué al día siguiente, Valentina ya estaba allí, su embarazo ahora más visible bajo un vestido sencillo, pero elegante. Se veía diferente, menos maquillada, con el cabello recogido naturalmente, una versión más auténtica de sí misma. Gracias por venir, dijo, abrazándome brevemente. Fue un gesto tentativo, pero genuino. Nos sentamos y después de pedir, Valentina sacó un sobre de su bolso y me lo entregó. Quería que fueras la primera en verlo, después de Rodrigo, por supuesto. Dentro del sobre había una ecografía. La imagen en blanco y negro mostraba claramente el perfil de un bebé. Es una niña, anunció Valentina con orgullo. La llamaremos Elena como tu madre. Sentí las lágrimas formándose en mis ojos. Mi madre, fallecida hace más de una década, había sido mi roca, mi ejemplo. Que mi nieta llevara su nombre era un regalo que no esperaba. Es perfecta, susurré, acariciando la imagen con la punta de los dedos. Hay algo más, continuó Valentina, sacando otro papel del sobre. Es una orden de restricción contra mi madre. Rodrigo y yo la solicitamos después de su visita a tu casa. El juez la concedió temporalmente, pendiente de una audiencia la próxima semana. La miré con sorpresa. ¿Estás segura de que es lo que quieres? Es tu madre después de todo. Valentina asintió con firmeza. Estoy segura. He pasado toda mi vida bajo su control, temiendo sus reacciones, buscando su aprobación. No quiero que mi hija crezca así. Quiero que Elena tenga una familia donde el amor no venga con condiciones ni manipulaciones. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Será una madre maravillosa, Valentina. Y Elena tendrá la familia que merece. Por primera vez desde que la conocía, vi a Valentina sonreír sin reservas, sin cálculo, solo con pura alegría. En las semanas siguientes, mi vida adquirió un ritmo nuevo y satisfactorio. La escuela, la casa, las visitas ocasionales de Rodrigo y Valentina, las salidas con Gabriela que se habían vuelto frecuentes. Incluso comencé a dar paseos matutinos con Carlos, quien resultó ser un excelente compañero de caminatas y conversación. Lobo prosperaba en su papel de perro de terapia. Los niños de la escuela lo adoraban, especialmente aquellos con dificultades emocionales o de aprendizaje. Era asombroso ver cómo su presencia tranquila podía calmar a un niño en plena crisis de ansiedad o motivar a otro a leer en voz alta cuando se negaban a hacerlo con los adultos. Tiene un don, comentó Hernán, el director, después de observar una sesión particularmente exitosa con un niño autista que, por primera vez, había mantenido contacto visual sostenido mientras acariciaba a Lobo. Y tú también, Isabel. Forman un equipo extraordinario. La audiencia para la orden de restricción permanente contra doña Pilar llegó y pasó. El juez, impresionado por los testimonios y las evidencias presentadas, la concedió por 1 año, con posibilidad de extensión. Pilar no podría acercarse a ninguno de nosotros, ni a nuestras casas o lugares de trabajo. Fue una victoria, pero también un momento agridulce. Ver a Valentina enfrentarse a su madre en la corte, defendiendo su derecho a vivir sin manipulación ni control, me hizo reflexionar sobre mi propia relación con Rodrigo, sobre cómo, a pesar del dolor causado, estábamos encontrando un camino hacia la reconciliación. Una tarde, mientras regresaba de la escuela con Lobo, encontré a Rodrigo esperando en la puerta de la casa. Llevaba un ramo de flores silvestres, mis favoritas, y una expresión nerviosa que me recordó al niño que solía esperar mi aprobación después de una travesura. «Mamá», dijo cuando nos acercamos, «esperaba poder hablar contigo». Lo invité a entrar, preparé café y nos sentamos en la sala de estar, con Lobo tumbado entre nosotros como un guardián silencioso. «He estado pensando mucho», comenzó Rodrigo, mirando alternativamente a mí y a sus manos, sobre lo que pasó, sobre cómo permití que ocurriera. Y creo que finalmente entiendo por qué. Le di espacio para continuar, sintiendo que este era un momento importante para él, para ambos. «Siempre fuiste tan fuerte, mamá», continuó. «Después de que papá se fue, tú seguiste adelante. Trabajaste, me criaste, mantuviste esta casa. Nunca te quebrabas, nunca mostrabas debilidad. Te convertiste en esta figura casi mítica en mi mente.
la madre inquebrantable. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Cuando conocí a Valentina, y especialmente cuando conocí a Pilar, algo cambió. Pilar representaba este mundo diferente, de poder y estatus. Y de alguna manera, comencé a ver tu fortaleza no como algo admirable, sino como un obstáculo, como si tu independencia fuera una amenaza para la vida que Pilar me estaba prometiendo. Rodrigo, intenté interrumpir, pero él levantó una mano, pidiendo que le permitiera terminar. Lo que quiero decir es que te fallé precisamente porque eras fuerte, porque sabía en algún nivel que sobrevivirías, que encontrarías la manera de salir adelante, como siempre lo habías hecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es la justificación más patética, lo sé, pero es la verdad. Y lo siento tanto, mamá. Lo siento cada día, cada minuto. Me levanté y me senté junto a él, tomando sus manos entre las mías. También tengo que pedirte perdón, dije suavemente. Me miró con sorpresa. ¿Tú? ¿Por qué? Por hacerte creer que ser fuerte significaba no mostrar vulnerabilidad, por crear esa imagen de madre inquebrantable que mencionas. La verdad es que estaba aterrorizada muchas veces, Rodrigo. Después de que tu padre se fue, hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida, preguntándome cómo seguiríamos adelante. Pero nunca te lo mostré porque creía que debía protegerte de mis miedos. Nos quedamos en silencio, procesando estas confesiones mutuas. Finalmente, Rodrigo habló nuevamente. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente? Pensé en mi tiempo en la calle, en las noches frías, en el hambre y la desesperación, pero también pensé en lo que había ganado, una nueva comprensión de mi propia fortaleza, amistades inesperadas, un propósito renovado y, sorprendentemente, una relación más honesta con mi hijo. Ya estoy en ese camino, respondí con sinceridad. No será de la noche a la mañana, pero estamos avanzando en la dirección correcta. Esa noche, después de que Rodrigo se marchara, me senté en el porche con Lobo a mi lado, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo del atardecer. Pensé en el extraño y doloroso viaje que había emprendido aquel día lluvioso cuando encontré la cerradura cambiada. Nunca habría elegido ese camino. Nadie en su sano juicio lo haría. Pero ahora, mirando hacia atrás, podía ver cómo cada paso, incluso los más dolorosos, me había llevado a un lugar de mayor claridad y fortaleza. Acaricié el pelaje de Lobo, mi compañero fiel, mi ancla durante la tormenta. Lo hicimos, chico, murmuré. Sobrevivimos, y mientras el sol se ponía sobre nuestro hogar recuperado, supe con certeza que no solo habíamos sobrevivido, habíamos renacido. La Isabel que había sido expulsada de esta casa meses atrás ya no existía. En su lugar estaba una mujer que había conocido las calles y había encontrado dignidad incluso en los momentos más oscuros. Una mujer que había aprendido que el hogar no es solo un lugar físico, sino un estado del alma. Una mujer que, con un perro leal a su lado, había descubierto que a veces perderlo todo es el principio de encontrarse a una misma. Cuando miro hacia atrás y recuerdo aquella tarde lluviosa en que mi hijo me gritó, «Ahora vives en la calle con tu perro», jamás habría imaginado que esa frase marcaría el comienzo de la transformación más profunda de mi vida. Yo, Isabel Fuentes, una profesora de literatura de 58 años, pasé de tenerlo todo a no tener nada en cuestión de minutos. Y luego, paso a paso, recuperé mucho más de lo que había perdido. Les he contado cómo Lobo y yo sobrevivimos en las calles de Buenos Aires durante semanas, cómo dormíamos en bancos de plaza, cómo compartía mi escasa comida con él, cómo su calor me protegía durante las noches frías. Les conté sobre María, la mujer sin hogar que me enseñó a sobrevivir, y sobre Carlos, el antiguo conocido que apareció como un ángel cuando más lo necesitábamos. Compartí con ustedes el dolor de la traición, la vergüenza de pedir dinero en las calles y el miedo constante que acompaña a quienes no tienen un techo seguro. Pero también les mostré cómo, incluso en los momentos más oscuros, Lobo nunca dejó de mirarme con esos ojos que decían, «Seguimos juntos y eso es lo que importa». Les narré el lento proceso de reconstrucción, el trabajo en la escuela, Lobo convirtiéndose en perro de terapia, las conversaciones difíciles con Rodrigo y Valentina, la confrontación con doña Pilar. Les conté sobre el poder notarial, las llaves de la casa que al principio no quise aceptar,
y el gradual retorno a lo que una vez fue nuestro hogar. Y finalmente, les he revelado cómo, a través de este doloroso viaje, encontré una nueva versión de mí misma, una Isabel que ya no teme mostrar vulnerabilidad, que ha aprendido que la fortaleza verdadera no está en parecer inquebrantable, sino en romperse y volver a unir los pedazos, más sabia y más completa. Hoy, 6 meses después de aquella tarde lluviosa, mi vida es irreconocible en comparación con la que tenía antes. Sí, vivo nuevamente en la misma casa, pero yo no soy la misma. Trabajo en una escuela diferente, donde tanto Lobo como yo somos valorados por nuestras contribuciones únicas. Mi relación con Rodrigo se está reconstruyendo sobre bases más honestas, sin la idealización que nos mantuvo distanciados sin saberlo. Y lo más sorprendente, tengo nuevas relaciones en mi vida. Gabriela se ha convertido en una amiga cercana, con quien comparto tardes de café y conversaciones profundas. Carlos es ahora un compañero regular de caminatas matutinas, y quién sabe qué más podría desarrollarse allí con el tiempo. Incluso Valentina y yo estamos construyendo una relación que nunca creí posible, unidas por la pequeña Elena que vendrá al mundo en pocos meses. Lobo, mi héroe de 4 patas, continúa siendo el centro de todo. Su pelaje ha recuperado el brillo, su artritis está bajo control gracias a medicamentos regulares, y su espíritu siempre fue indomable. En la escuela, los niños lo adoran. En casa, es mi guardián y confidente. En el parque, donde ahora paseamos sin miedo, es un embajador de bondad, acercándose a otros perros y personas con esa generosidad que solo los animales parecen poseer naturalmente. ¿Perdoné a Rodrigo completamente? Es una pregunta que me hacen con frecuencia. La respuesta no es simple. El perdón no es un destino al que se llega de repente, sino un camino que se recorre día a día. Hay momentos en que el recuerdo de aquella tarde todavía duele, en que la imagen de mi hijo diciéndome esas palabras crueles regresa como un fantasma, pero luego lo veo con Valentina, preparándose para ser padre, enfrentándose finalmente a las manipulaciones de Doña Pilar, y veo al hombre que siempre supe que podía ser. El perdón, he descubierto, no es olvidar el daño causado, es elegir que ese daño no determine nuestro futuro. Es permitir que nuevas experiencias se construyan sobre las cicatrices del pasado. ¿Y Doña Pilar? La orden de restricción sigue en vigor. A veces la veo en las noticias locales, siempre impecablemente vestida, siempre proyectando esa imagen de control y poder. Me pregunto si algún día comprenderá lo que ha perdido, la oportunidad de conocer a su nieta, de tener una relación auténtica con su hija, de ser parte de una familia basada en el amor y no en el control. Parte de mí la compadece, aunque otra parte permanece vigilante. Si hay algo que quiero que ustedes, mis queridos espectadores, se lleven de mi historia, es esto. Nunca subestimen su propia capacidad de sobrevivir, de adaptarse, de encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Y nunca, jamás, subestimen el poder sanador de la lealtad incondicional de un animal. Cuando Rodrigo me gritó, «Ahora vives en la calle con tu perro», lo dijo como una sentencia, como un castigo. No sabía que estaba dándome sin querer el regalo más valioso, la oportunidad de descubrir quién era yo realmente cuando todo lo demás había sido arrebatado. Y la respuesta resultó ser: soy una mujer que con un perro llamado Lobo a su lado puede enfrentar cualquier cosa que la vida le ponga enfrente. Esta ha sido mi historia, mi cuento peludo, como los llamamos en este canal. Pero ahora quiero escuchar las suyas. ¿Han pasado por momentos de traición familiar? ¿Han tenido que reconstruir su vida desde cero? ¿Ha sido un animal su salvador en tiempos difíciles? Cuéntenmelo en los comentarios. Sus historias importan tanto como la mía, y este canal existe precisamente para que podamos compartirlas, para que sepamos que no estamos solos en nuestras luchas y triunfos. Si mi historia les ha conmovido, les pido que se suscriban al canal Cuentos Peludos. Cada semana compartimos historias reales como la mía, testimonios de personas cuyas vidas han sido transformadas por sus compañeros animales, historias que nos recuerdan nuestra humanidad, nuestra capacidad de amar y ser amados incondicionalmente. También les pido que den me gusta a este video. Puede parecer un gesto pequeño, pero para nosotros significa muchísimo. Nos ayuda a llegar a más personas, a crear esta comunidad de amantes de los animales
y sus historias de redención. Y si realmente quieren apoyar nuestro trabajo, consideren hacer una contribución a través de la función Gracias que aparece debajo del video. Este canal se mantiene gracias a sus contribuciones y cada peso que donan nos permite seguir buscando y compartiendo estas historias tan necesarias en un mundo que a veces parece olvidar el poder del amor incondicional. Les aseguro que crear estos videos requiere tiempo, dedicación y recursos. Buscamos las historias, viajamos para entrevistar a sus protagonistas, editamos cuidadosamente cada detalle para honrar estas experiencias tan íntimas. Su apoyo económico no solo nos ayuda a subir o a cubrir estos costos, sino que nos permite traerles contenido nuevo diariamente, ampliando nuestra comunidad y el impacto positivo que podemos tener. Hace unos meses, yo era una mujer sin hogar, durmiendo en un banco de plaza con mi perro como única compañía. Hoy, gracias a Lobo, a las personas que aparecieron en mi camino y a mi propia determinación, tengo una vida plena nuevamente. Y parte de esa plenitud viene de poder compartir mi historia con ustedes, de saber que quizás mis palabras lleguen a alguien que está atravesando su propio momento oscuro. Recuerden, a veces cuando nos dicen, ahora vives en la calle con tu perro, no es el final de la historia. A veces es apenas el comienzo de una historia mucho más hermosa y significativa de lo que jamás podríamos haber imaginado. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video de Cuentos Peludos. Y no lo olviden, comenten, suscriban, compartan y si pueden, apoyen con la función Gracias. Juntos podemos seguir construyendo este refugio de historias que nos recuerdan lo mejor de ser humanos y lo mejor de no serlo, como mi querido Lobo.